Hola, jovencitos y jovencitas. Este es el último tema que vamos a ver, herencia multifactorial. Aquí mostramos una tabla comparativa de la frecuencia de los diferentes tipos de enfermedad genética. Como ustedes ven, pues, la enfermedad con herencia multifactorial es la que tiene mayor incidencia al nacimiento, alrededor de 50, mayor prevalencia a la edad de 25 años, alrededor de 1000 por 1000, alrededor también de 50. Y miren, prevalencia en la población, pues independiente de la edad, 600. Mientras que las mutaciones, las enfermedades mendelianas, solo 20. Y las mutaciones genómicas pues, grandes o de cromosomas, 4 por 1000. Entonces, claramente la enfermedad con herencia multifactorial es la que tiene mayor frecuencia en la población. La herencia multifactorial entonces es responsable de la mayoría de las diferencias fenotípicas normales entre individuos y también de la mayoría de anomalías congénitas y de enfermedades comunes en la adultez, como ya vimos pues en la gráfica, en la tabla. ¿Qué significa multifactorial? ¿No? Multifactorial quiere decir muchos factores y que resulta de la combinación de factores genéticos y no genéticos. O sea, la herencia multifactorial no sigue un patrón de herencia mendeliano. Hay interacciones complejas, hay agregación familiar, por supuesto, se ve que corre en la familia, y hay interacción gen-gen y hay interacción gen-ambiente. Y pues estas complejas interacciones tienen que ver pues con factores genéticos y con factores ambientales. Entonces aquí vemos pues una gráfica que nos muestra más o menos el escenario de las enfermedades. Y vemos claramente que hay enfermedades genéticas, claramente, pues como una distrofia muscular Duchenne, pero por supuesto hay enfermedades claramente ambientales, como por ejemplo escorbuto o una situación de un accidente, por ejemplo, una fractura. Es claramente una situación ambiental, pero la mayoría de las enfermedades tienen tanto factores genéticos como factores ambientales, como ustedes ven aquí. Úlcera péptica, diabetes, que de incidencia tan alta, enfermedad de corazón, que isquémica, ¿no? Enfermedad muy alta y observe que tiene muchos factores genéticos y ambientales y muchas situaciones congénitas como pie, pie torcido, pues, estenosis pilórica, dislocación de cadera, espina bífida. Entonces podemos decir, ¿no?, que las enfermedades genéticas son raras, la genética es sencilla, el patrón de herencia, hay un solo factor que predomina y por supuesto, si la condición es genética, la tasa de repetición es alta. Cuando hay factores ambientales involucrados, o sea que la condición es multifactorial, pues son las más comunes, la genética es compleja, hay muchos factores involucrados en el desarrollo de la enfermedad y la tasa de repetición respecto de la condición genética es baja. Y claramente, pues, en niños de padres altos, con mayor probabilidad va a ser más alto que un niño de padres pequeños, ¿cierto? Por condición genética. Pero si la nutrición es pobre, por ejemplo, condición proteica, un consumo de proteína pobre, que es un factor ambiental, eso puede llevar a que el potencial del niño no se desarrolle completamente en la talla. Y a pesar de que tiene genes para talla alta, la condición ambiental no le fue favorable. Ahora, podemos entonces hablar de que hay predisposición genética, ¿verdad? Para talla alta, en el caso que hablamos aquí, o en las condiciones multifactoriales, podemos decir que hay predisposición genética, ¿no? Y que se hereda de ambos padres.
genes y factores ambientales que afectan una determinada característica multifactorial puede variar entre individuos diferentes, de tal manera pues que vemos, un ejemplo es el color del cabello o el color de la piel, ¿no? A ese tipo de características que llamamos cuantitativas se pueden medir, pero como por ejemplo estatura, peso, nivel de colesterol en sangre, pero tiene unas particularidades como son que exhibe variabilidad continua, es decir, eso significa que puede exhibir un número ilimitado de valores intermedios entre extremos, lo cual contrasta con características discretas o cualitativas que son de todo o nada, ¿no? Por ejemplo, ¿es acondroplásico o no lo es? ¿Desarrolla la enfermedad o no la desarrolla? O no la desarrolla, ¿no? Los fenotipos cuantitativos típicamente entonces se heredan como características multifactoriales en individuos normales. Esto es una variación normal, ¿no? Aquí la vemos. La mayoría de las variaciones fenotípicas entre individuos normales son debido a características multifactoriales, como ya dijimos, color de piel, tamaño, etc. Los valores extremos, ¿cierto? Valores extremos, ¿no? Ocurren pues como resultado de la variación normal, ¿no? Pero tienen un porcentaje pequeño, ¿no? Los valores extremos. Hay una media, que es el valor más común, ¿no? Por ejemplo, esta es una curva normal en estatura, ¿no? Un estudio en Estados Unidos, en pulgadas. Entonces, la estatura más común es de 67, 68 pulgadas. Esta es una situación interesante. Hijos tienden a asemejarse a sus padres respecto de características normales, pues porque hay unos componentes genéticos de base. Es decir, padres altos van a tender a tener hijos altos, ¿ya? Padres bajos también. Sin embargo, para características cuantitativas normales, el valor del fenotipo del hijo tiende a ser el promedio de valores de sus padres, lo que se llama valor parental medio. Esto es, sí, por ejemplo, bueno, eso lo abordaremos con mayor detalle posteriormente. Miren que el valor, la variación normal, podría asemejarse a una variación donde estén involucrados muchos genes en forma aditiva. Por ejemplo, aquí tenemos, si por ejemplo una característica fuera determinada por dos genes en forma aditiva, donde el homocigoto en condición del alelo A minúscula, recesivo, da una característica, el heterocigoto da otra y el homocigoto para el alelo dominante da otra. En cambio aquí sería con dos alelos, pero para dos loci. Entonces observen que comienzan a aparecer más fenotipos. Si uno hace el cuadro de Punnett, pues observa que surgen más fenotipos. Si es 3 loci, observe. Y si son muchos loci, ya la curva es mucho más, tiende a ser más normal y hay un número muy grande de valores intermedios que van a depender pues del factor genético como tal y de factor ambiental. Por ejemplo, en talla, se estima que para la talla hay alrededor de unos 200 loci involucrados. Enfermedades multifactoriales. Entonces, podemos decir que algunas, pues, clínicamente se presentan en términos cuantitativos, como por ejemplo la hipertensión, ¿no? Que se diagnostica sobre base de presión sanguínea del paciente, ¿cierto? Y se define un valor en el que si es mayor de ese valor se dice que el individuo es hipertenso. Pero hay otras enfermedades que verdaderamente son cualitativas, ¿no? La diferencia es cualitativa. Por ejemplo, paladar hendido, ¿no? Los que tienen una hendidura en el paladar. En estos casos hay predisposición a enfermedad. La enfermedad o se desarrolla o no se desarrolla y eso va a depender de factores predisponentes, ¿cierto?
Entonces aquí tenemos esta tablita que nos muestra las dos categorías principales de la enfermedad multifactoriales. Cuando hablamos de rasgos cualitativos, es decir, tiene la enfermedad o no la tiene, o rasgos cuantitativos, cuando se miden, pues, de manera donde hay un número importante de valores, ¿cierto? Medibles, como talla, presión sanguínea, concentración de colesterol, índice de masa corporal, ¿no? Entonces, abordemos en primera instancia condiciones multifactoriales de rasgos cuantitativos. En esos casos, entonces, la diferencia entre normal y enfermo es arbitraria. Lo que decíamos ahora, presión sanguínea es una variable continua y efecto patológico de presión sanguínea alta se asocia pues con estos valores, 140, 110, 120, 85, comparado con una presión sanguínea normal, ¿no? De 120, 80, 110, 35. O sea, se definen unos valores. De tal manera que podemos decir que la hipertensión se puede pensar en términos de manifestaciones extremas de una característica cuantitativa multifactorial, ¿no? Diríamos que por acá estarían los afectados, ¿cierto? La mayoría no van a tener pues van a estar en los rangos normales. Ahora, en los rasgos cualitativos, hay un modelo que se llama el modelo multifactorial de umbral que explica, bueno, es una propuesta para explicar la predisposición multifactorial, ¿no? Y que puede llevar pues a la manifestación de la enfermedad o a que no se manifieste. Entonces, en ese modelo se acuña un término que se llama desventaja o liability en inglés, que son los factores predisponentes, tanto genéticos y ambientales, para una enfermedad determinada. Y esa desventaja sigue una distribución normal, ¿no? De tal manera que si la desventaja del individuo traspasa un valor umbral, ese individuo va a desarrollar la enfermedad, es decir, va a salir afectado. Mientras que si no traspasa este valor umbral, el individuo no va a ser afectado. Entonces ustedes ven que hacia acá crece la desventaja, ¿cierto? En este eje. Y entonces aquí hay muchos factores de predisposición y si se traspasa este valor umbral, entonces sale afectado. Hay otros modelos que también se han propuesto pues para especificar predisposición genética a enfermedad y también acoplan muy bien como el modelo multifactorial umbral, como por ejemplo el modelo mezclado que dice que hay un efecto grande principal de un gen, ¿no? Es decir, un factor mendeliano principal con penetrancia alta que opera sobre otros genes, ¿no? Y otras condiciones ambientales. El modelo oligogénico que dice que hay un número pequeño de genes que operan conjuntamente, algo parecido a esto que vimos acá, ¿cierto? Un modelo oligogénico. Aquí en este caso, por ejemplo, ha involucrado 3 genes, ¿no? O 3 loci mejor, ¿cierto? O también puede darse el caso de heterogeneidad genética en los que en algunos casos haya causa mendeliana y en otros haya causa multifactorial o causa no genética. Bueno, los estudios de ligamiento, pues con estos los SNPs y estos métodos moleculares van a permitir aislar genes que participan o ayudarían más bien a clarificar lo que está en la base de la mayoría de las enfermedades multifactoriales, que como ya vimos son las más comunes. Entonces, las enfermedades transmitidas como características multifactoriales ocurren en la mayoría de las enfermedades congénitas aisladas, ¿no? Aisladas, y esto ahorita lo vamos a precisar, como por ejemplo labio hendido con o sin paladar hendido, enfermedad congénita de corazón, defectos de tubo neural.
Y también en enfermedades comunes de la adultez, como diabetes mellitus, como enfermedad cardíaca aterosclerótica, como esquizofrenia, ¿no? Vamos a abordar un poquito las características clínicas de enfermedades multifactoriales. Entonces, primero, la enfermedad tiende a ser familiar, ¿cierto? Pero no tiene un patrón de herencia monogénico. Otra característica segunda, tiende a ocurrir más frecuentemente en un sexo que en otro. Por ejemplo, estenosis pilórica es más común en varones y el lupus es más común en mujeres. Otra característica, la tercera, el riesgo de recurrencia es el mismo para todos los que comparten la misma proporción de genes. Este punto ahorita lo vamos a abordar otro poquito, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en promedio, hermanos, hijos y padres comparten la mitad de sus genes con un probando, es decir, son parientes de primer grado, y el riesgo de recurrencia para cualquiera de esos es aproximadamente el mismo, ¿no? Cuarto, el riesgo de recurrencia. Riesgo de recurrencia es riesgo de repetición, riesgo de que vuelva a ocurrir el evento, ¿no? En una familia cae rápidamente a medida que la relación con el individuo afectado se hace más remota, es decir, entre más distancia genética, ¿cierto? Entre menos se compartan genes, hay menos probabilidad de que el riesgo de que aparezca otra vez la enfermedad. Por ejemplo, en paladar hendido, riesgo de recurrencia es del 4%, ¿no? Entre pues hermanos completos, mientras que en primos de primer grado es de solo el 0.5%. Algo que no sucede con las enfermedades genéticas mendelianas, ¿no? Quinto, riesgo de recurrencia en parientes de primer grado de un individuo afectado es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la frecuencia de la condición en la población. ¿Sí? Estas son estimaciones empíricas. ¿Esto qué significa? Que el riesgo de recurrencia es menor en una población que exhibe una incidencia menor de una condición. Para anomalías congénitas multifactoriales con incidencia en la población de 1 en 1000, ¿no? 1 en 1000, el riesgo de recurrencia en hermanos o hijos de un individuo afectado es del 2 al 4%, porque sería hacerle raíz cuadrada de la frecuencia de la población, ¿no? Raíz de 1, 1, raíz de 1000, daría, ¿cuánto daría raíz de 1000? A ver, raíz de 1000 es más o menos 30 y algo, ¿no? ¿No? Y 1 sobre 30 y algo daría alrededor de un 2, 4%. Para enfermedades multifactoriales de la adultez que tienen prevalencia en población en el rasgo del 1%, el riesgo de recurrencia en hermanos e hijos es de usualmente un 5 a un 10%. Claro, aumenta, ¿no? Aquí es el rango, la enfermedad de la multifactorial no es 1 en 1000, sino 1 en 100. Y el riesgo de recurrencia va a ser de 1, de 5 al 10%, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo gráficamente, ¿no? Mire, este es el valor umbral en la población, ¿verdad? Pero en los parientes afectados, en los parientes de afectados, ese valor umbral se corre, va a ser menor, ¿cierto? O sea, requieren, o sea, ellos tienen mayor predisposición y por eso la probabilidad de ser afectados es mayor en parientes de afectados que en la población en general. Sexto, enfermedades multifactoriales son más comunes entre hijos de padres consanguíneos. Esto pues es obvio y evidente, ya que los padres que son parientes tienen más genes en común, ¿no? Y por lo tanto, mayor número de genes predisponentes a la enfermedad. Bueno, algunos factores que influyen sobre el riesgo de recurrencia para desórdenes multifactoriales en una familia. Muy importante tener esto presente. Ojo. Primero, riesgo de recurrencia es mayor si está afectado más de un pariente cercano. Entonces, por ejemplo, riesgo para labio hendido con o sin paladar hendido en un niño que tiene un hermano afectado es de aproximadamente 4%, pero
Si el niño tiene 2 hermanos afectados, el riesgo va a ser de aproximadamente el 10%, más del doble. Claro, esto que está reflejando el hecho de que una pareja que ya tiene más de un hijo afectado, lo más seguro es que tiene más factores predisponentes, ¿cierto? O sea, más desventaja que una pareja con solo un niño afectado, ¿de acuerdo? Eso es lo que está indicando. Hay mayor predisposición genética en una pareja con más de un niño afectado. Y como ustedes ven, pues eso es bien diferente a la herencia monogénica, ¿cierto? En donde, porque ustedes saben que el riesgo de recurrencia no depende del número de hijos previamente afectados. O sea, si por ejemplo una pareja tiene un hijo afectado por fibrosis quística y no es una mutación nueva, claramente el riesgo de que vuelva a aparecer un individuo con fibrosis quística es 1 en 4, ¿no? Siempre, porque cada embarazo es un suceso independiente. Aquí no. Aquí hay genes de predisposición. Entre más, si usted compara una pareja que tiene solo un hijo afectado contra otra pareja que tiene más de un hijo afectado, claramente lo que está indicando es que la pareja con más de un hijo afectado tiene más factores de predisposición. Riesgo de repetición es mayor en parientes de un individuo afectado del sexo menos frecuentemente involucrado. Esto también es para valorarlo de manera importante. O sea, individuos del sexo menos frecuentemente involucrado debe tener más factores predisponentes para manifestar la enfermedad, de modo que sus padres tengan un riesgo mayor de estar similarmente afectados. Parientes. Por ejemplo, estenosis pilórica ocurre 5 veces con más frecuencia en hombres, como ustedes lo ven aquí, que en las mujeres. El riesgo de repetición es del 3.8% en el hermano de un niño afectado, mientras que es del 9.2% si la niña afectada. Claro, miren, aquí tenemos estenosis pilórica. La niña, para salir afectada, tiene que tener una desventaja muy grande, mucho más grande que una desventaja en el varón. Entonces, claro, si una pareja tiene una niña afectada es porque los factores de predisposición en esa pareja están más elevados. Entonces, por eso es que si una pareja tiene previamente un niño afectado, el riesgo de repetición es del 3.8% de estenosis pilórica, pero es casi 3 veces mayor si es una niña afectada. Que eso es muy importante tenerlo presente. Entonces aquí tenemos pues algunas condiciones multifactoriales que ocurren desigualmente dependiendo del sexo. Por ejemplo, tenemos estenosis pilórica, ¿no? ¿Cierto? Con una proporción de varones afectados 5:1. El megacolon congénito 3:1 afecta más a varones. En cambio, la dislocación congénita de cadera afecta 6 veces más a las mujeres que a los varones. Pie sambo torcido afecta 2 veces más a los varones. Artritis reumatoide 3 veces más a los varones. Y úlcera péptica, a las mujeres la artritis, y úlcera péptica 2 veces más a los varones. Y miremos lo que estábamos mencionando ahora. Miren lo interesante, hay que analizarla despacito. Frecuencia estenosis pilórica en familiares. Mire, relación o parentesco. Mire, parientes masculinos de un paciente masculino. Frecuencia 5%, incremento en el riesgo de la población para el mismo sexo 10 veces mayor. Parientes femeninos de un varón, de un paciente masculino. Frecuencia es el 2%, claro, menor, porque da menos en las mujeres, pero incremento en la población con respecto a la población general del mismo sexo es del 20 veces. Y aquí miren esta. Parientes masculinos de una mujer, de una paciente mujer.
la frecuencia va a ser del 17%, pero mire, el incremento en el riesgo de la población es 35 veces. Claro, ¿por qué? Porque si es una mujer la afectada en una familia, ¿qué quiere decir? Que hay muchos factores de predisposición, o sea, que hay mucha susceptibilidad. Y parientes femeninos de una mujer femenina, solo una frecuencia del 1%, pero, ¿no? El incremento en el riesgo de la población del mismo sexo es del 70 veces. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Mírenlo, aquí lo muestra bien la gráfica. Esta es la gráfica de los hombres, ¿no? Es decir, con el mismo valor umbral, observen, con el mismo valor umbral hay muchos más varones afectados. En cambio, las mujeres, con el mismo valor umbral, son menos las afectadas. Claramente, pues, eso explica por qué hay un predominio en la afección en varones que en mujeres y por qué la situación del riesgo de recurrencia es mayor cuando una mujer es la afectada en la familia. Bueno, riesgo de recurrencia es mayor en parientes de probandos más severamente afectados. Esta es la otra variable. Entonces, estos son los niños que hablábamos ahora, ¿no? Pero ahorita vamos a explicarlo. Estos individuos deben tener más factores predisponentes para manifestar la enfermedad severamente. Por tanto, sus parientes tienen un riesgo mayor de repetición, ¿cierto? Ejemplo, riesgo de recurrencia del labio hendido con o sin paladar hendido es del 2.5%, aquí lo vemos, ¿no? En hermanos de un niño con labio hendido unilateral, pero casi el 6% en hermanos de un niño con labio y paladar hendido, ¿no? Bilateral, mire, 6% casi. Entonces, recordemos que esto es muy diferente a la situación con desórdenes cromosómicos y monogénicos, en el que la severidad de la enfermedad en el probando no influye sobre el riesgo de repetición. De hecho, mencionábamos el tema de la presión variable, ¿no? Pero penetraba. Si penetraba, el riesgo era el mismo, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Estos son los niños, pues este es un caso de un niño con unilateral, ¿no? Y paladar también. O sea, este es este caso. O sea, el punto es que entre más severa la manifestación de una enfermedad multifactorial, mayor es la probabilidad de que aparezca de nuevo en la familia. Este punto es importante. Herencia multifactorial es un diagnóstico de exclusión, claro. Características clínicas de un desorden multifactorial raramente se distingue de lesiones similares que tienen otra causa. Por ejemplo, labio hendido y paladar hendido solos o en combinación usualmente exhiben herencia multifactorial, pero hay más o menos otras 200 condiciones que también presentan labio hendido o paladar hendido como característica, de tal manera que usted tiene que descartar esas otras condiciones, ¿no? Porque esas condiciones pueden ser por una anormalidad cromosómica, por un síndrome monogénico o puede ser un efecto teratogénico ambiental, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que es diagnóstico de exclusión. Anomalías congénitas multifactoriales típicamente ocurren en pacientes que no tienen defectos de nacimiento embriológicamente no relacionados. Recuerden las capas embriológicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto que tengamos presente? Por ejemplo, labio hendido y pie chapín son ejemplos de anormalidades que embriológicamente no están relacionadas, ¿no? En cambio, labio hendido y paladar hendido sí están embriológicamente relacionadas, ¿no? Porque las alteraciones morfológicas que producen una también pueden producir a la otra, ¿no? Pues, por ejemplo, una anomalía congénita común como es la espina bífida, mírenla, esta, ¿no? En un niño que de otra manera es completamente normal, probablemente es multifactorial, ¿no? Si solo presenta espina bífida, pero si además presenta enfermedad congénita de corazón, malformaciones
renales y labio hendido, lo más seguro es que no es multifactorial. Hay que descartar que sea cromosómica, teratogénica o monogénica. Bueno, lo otro que va a tener en cuenta, riesgos de recurrencia utilizados para condiciones multifactoriales no se consideran para situaciones en que la condición no es multifactorial. Muy importante, entonces. Por ejemplo, riesgo de recurrencia para hermanos de un niño con enfermedad congénita del corazón, onfalocele y Piechapin, no se puede calcular a partir de riesgos de recurrencia estimados para cada una de esas condiciones consideradas de manera aislada, ¿no? No, el riesgo de recurrencia para el hermano de ese niño se va a determinar es por la causa de base de las anomalías. Y por esta situación lo más probable es que no sea multifactorial, ¿no? Y recuerden, los riesgos multifactoriales, los riesgos de recurrencia multifactorial hoy día son empíricos, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es una conclusión, ¿no? Como las enfermedades multifactoriales son causadas por combinaciones tanto de predisposiciones genéticas como ambientales, individuos que presentan predisposición genética, los disparadores ambientales van a tener una probabilidad más grande de causar enfermedades. Esto sí que es importante, ¿no? Miren lo que significa esto. Individuos con predisposición genética a una determinada enfermedad es más fácil identificar factores ambientales predisponentes. Manipulación de estos disparadores ambientales, esto es lo más notable, pueden prevenir, ¿no? La enfermedad cuando verdaderamente hay predisposición genética, ¿no? En el individuo. Y la identificación de individuos con predisposiciones genéticas a enfermedades multifactoriales puede llevar a la prevención de la enfermedad a través de manipulación de factores no genéticos. Entonces, eso lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en obesidad hay predisposición, en diabetes también hay predisposición genética. Son condiciones multifactoriales, de tal manera que ya se han identificado factores predisponentes no genéticos ambientales que evitarían el desarrollo de esa enfermedad. Por supuesto, eso es un compromiso del individuo que conoce o es consciente de que tiene predisposición genética. Y tristemente muchos individuos no son capaces, por ejemplo, de cambiar sus estilos de vida y terminan desarrollando la enfermedad. Bueno, vamos a tocar este tema del estudios en mellizos y gemelos, pues porque tiene una relevancia fundamental en distinguir características multifactoriales de las causadas por factores no genéticos o por genes únicos mendelianos. Entonces tiene una gran relevancia los estudios con gemelos y mellizos. Bueno, o sea, precisiones. La primera precisión. Los gemelos monocigóticos tienen todos los genes en común, ¿cierto? O sea, como tienen todos los genes en común, deben ser 100% concordantes para enfermedades monogénicas completamente penetrantes. Por ejemplo, si son gemelos monocigóticos y usted sabe que un hermanito de ese gemelo tiene enfermedad, anemia falciforme, el otro debe tener también anemia falciforme. Eso es lo que quiere decir la concordancia. 100% de concordancia. En cambio, mellizos deben ser concordantes en el 50% de los casos, ¿verdad? Si la condición es dominante y 25% de los casos si la condición es recesiva. Eso pues ya lo sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo salga afectado si la condición es dominante? 50%, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga afectado si tiene un hermano afectado por condición recesiva? Pues ya lo sabemos, 1 en 4, 25%. En cambio, ¿no? Miren, aquí la cosa es muy diferente.
cuando son gemelos como tal. Entonces, comparar las diferencias en la frecuencia de una enfermedad permite demostrar si hay susceptibilidad genética con estos estudios. Un par de miembros se dice que son concordantes si ambos son afectados o ambos son no afectados. Y son discordantes cuando únicamente cuando uno es afectado y el otro no es afectado o viceversa, ¿verdad? Ahora, si la enfermedad está completamente determinada por los genes, ¿no? Exceptuando eventos raros como pues mutaciones nuevas o no disyunción cromosómica, ambos miembros de un par de gemelos va a estar similarmente afectado, ¿no? Mientras que en mellizos, ustedes saben, mellizos son, comparten el 50% de los genes, ¿no? Lo más seguro es que difieran. Entonces, por ejemplo, concordancia de enfermedad en gemelos monocigóticos. Si uno tiene anemia falciforme, de célula falciforme, el otro también la tiene. Si tiene diabetes tipo 1, solo el 40% del otro lo tendrá. ¿Por qué? Porque esto es una condición multifactorial, en cambio esta es una condición mendeliana. Una concordancia para enfermedad menor del 100% indica que los factores no genéticos están jugando un papel en la enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, si la enfermedad está causada exclusivamente por factores ambientales, tanto los gemelos como los mellizos van a presentar tasas de concordancia similares, ¿no? Bueno, similitud entre gemelos pueden reflejar tanto ambientes similares como genotipos idénticos. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los gemelos están compartiendo un mismo ambiente. Entonces, aquí juega un papel clave el estudio de gemelos criados aparte. Entonces, por ejemplo, utilizando gemelos criados aparte se demostró que diferían poco en estatura, pero mucho en peso, ¿no? Lo que sugiere que la herencia juega un papel más importante en determinar la estatura que en determinar el peso corporal. Es decir, que el peso corporal juega factores no genéticos un papel muy importante. Entre los gemelos criados por separado, se observa concordancia de enfermedad en individuos con genotipos idénticos, pero criados en ambientes diferentes. Se utiliza, por ejemplo, en trastornos de alimentación, como decíamos acá ahora, en trastornos psiquiátricos, donde se piensa que hay influencias ambientales que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Esto es importante que lo tengamos presente, ¿no? El grado de parentesco y los alelos en común. Entonces ya dijimos, los gemelos monocigotos tienen el 100% de los alelos en común. Los mellizos o dicigotos, gemelos, tienen el 50% de los alelos en común. Los parientes de primer grado, es decir, padres, hermanos, hijos, 50%, ¿no? De alelos en común. Parientes de segundo grado, ¿no? Como nietos, abuelos, un cuarto. Parientes de tercer grado como primos, pues de primer grado, un octavo, ¿cierto? O sea, entre más distancia en parentesco, menos alelos en común. Entonces, ¿por qué es relevante utilizar mellizos y gemelos para determinar la incidencia de componentes genéticos y ambientales en una enfermedad particular? Entonces, miremos, psicosis maníaco-depresiva, miren. En gemelos, concordancia del 67%, en mellizos del 5%, ¿no? En labio y paladar hendido, 38% y 8%. O sea, observen que todas tienen relevancia genética, ¿no? Tienen componente genético, predisposición genética. Asma, 47%, diabetes, 56%, ¿no? Y observen que los valores son diferentes, ¿no? Claramente sugiriendo pues que hay mayor
componente, o sea que la incidencia de la predisposición ambiental no es la misma, ¿no? Si tuvieran valores parecidos, lo que estaría diciendo es que la predisposición ambiental sería pues eh, eh, sería la que estaría causando exclusivamente la enfermedad, ¿no? Como lo muestra esta precisión aquí. Si la enfermedad está causada exclusivamente por factores ambientales, tanto gemelos como mellizos presentarán tasas de concordancia similares, ¿no? Bueno. Bueno, disculpen. Bueno, características familiares, recordemos pues que algo corra en la familia no necesariamente significa que eso sea genético. Por ejemplo, varicela corre muy a menudo en familia, pero eso no es genético, eso es completamente ambiental, ¿verdad? Si gemelos y mellizos comparten ambientes comunes ni similares, pues esto ya lo habíamos precisado, ¿no? Entonces, si gemelos y mellizos comparten ambientes comunes y similares, concordancia debe ser la misma para enfermedades causadas completamente por factores ambientales, ¿no? Diferencias en tasa de concordancia entre gemelos y mellizos se atribuyen a diferencias genéticas entre ellos, ¿no? Y el ambiente de dos mellizos probablemente no es tan similar como el de dos gemelos, especialmente si los mellizos son de sexos diferentes, ¿no? Por supuesto. Entonces, la comparación de la concordancia entre gemelos monocigóticos y disigóticos, mellizos, entonces, una concordancia mayor en gemelos que en mellizos aporta evidencia sólida de que existe un componente genético en la enfermedad, como todo lo que mostramos aquí. Si uno de los gemelos tiene una enfermedad multifactorial, la probabilidad de que el otro también esté afectado es menor del 100% y generalmente pues menos del 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque es multifactorial, es decir, no es solo por situación genética, por predisposición genética, sino que hay factores ambientales participando. Concordancia para condiciones multifactoriales en mellizos es mucho menor que concordancia en gemelos y usualmente es similar al riesgo de recurrencia entre hermanos corrientes. A ver, ¿dónde está la tabla de concordancia? Ay, no encuentro la tabla de concordancia, disculpen. Ve, no la encuentro. Bueno. Principal ventaja de estudios con gemelos y mellizos es que proveen un método poderoso para distinguir enfermedades causadas puramente por factores genéticos de las causadas por factores no genéticos, de las causadas por combinación de factores genéticos y no genéticos. O sea, el estudio de gemelos y mellizos nos permite distinguir esas tres posibilidades respecto del desarrollo de una enfermedad, que sea por factores no genéticos, por ejemplo, un agente teratogénico, que sea causada pues puramente por factores genéticos o que sea multifactorial. Sin embargo, estos estudios presentan algunas limitaciones. Por ejemplo, la frecuencia de concordancia entre gemelos no revela nada acerca de cómo se transmiten los genes predisponentes, ¿no? Nada, no nos dice nada sobre eso. El valor de un estudio de mellizo y gemelos está comprometido fuertemente por determinación incierta o incorrecta de cigosidad. Bueno, pero esto hoy día se puede liberar, aunque el estudio sería más costoso haciendo prueba de parentesco, ¿no? Con STRs. Sesgo de muestreo. Entonces, que las muestras sean pequeñas, responden solo por cerca del 1% de todos los nacimientos. Sí, los embarazos gemelares pues no son frecuentes.
que la selección sea sesgada, que pares concordantes, especialmente pares gemelares concordantes, pueden estar con más probabilidad de ser identificados o de participar en estudios de una enfermedad particular. Y fuentes diversas de mellizos y gemelos, ¿no? Pueden generar que se comparen pacientes con diferentes grados de afección, como hemos visto pues que cuando una condición es multifactorial, hay es factores de predisposición y por eso hay grados de afección. Variaciones de los estudios con gemelos y mellizos se utilizan pues para sobreponerse a algunas de estas limitaciones, por ejemplo, comparar gemelos criados juntos con gemelos separados por adopción y criados aparte, o estudios de hijos de gemelos propiamente. Bueno, ya hagamos el resumen de la enfermedad multifactorial. Este es un ejemplo típico de enfermedad multifactorial, ¿no? Como es el labio y paladar hendido, defectos de tubo neural, diabetes, hipertensión. Sabemos pues que está causada por una combinación de predisposición genética y de influencias ambientales y que el patrón de herencia no encaja pues con los patrones de herencia mendelianos. Y volvemos a recordar esta diapositiva pues para hacer hincapié en que la condición multifactorial, ¿no? En ella hay agregación familiar, pero también hay interacción entre genes y hay interacción gen-ambiente y también hay interacciones complejas de factores genéticos y factores ambientales. Entonces, algunos términos que se utilizan pues para enfermedad en las poblaciones como tasa de incidencia, que pues los pongo aquí, pero yo sé que ustedes ya los conocían. Número de casos nuevos de una enfermedad reportado durante un periodo específico, generalmente un año, dividido por el número de individuos en población. La tasa de prevalencia, que es la proporción de la población afectada por una enfermedad en un punto específico en el tiempo. El riesgo relativo, que es la tasa de incidencia de una enfermedad entre individuos expuestos a un factor de riesgo, dividido por la tasa de incidencia de la enfermedad entre individuos no expuestos a un factor de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo de cáncer de pulmones, fumar. O por ejemplo, un factor de riesgo de obesidad es la dieta hipercalórica, ¿no? Bueno, la herencia multifactorial, hay varios genes involucrados, ¿no? ¿Cierto? Múltiples genes, como lo vemos aquí. Entonces, aquí vemos que este es el trastorno o la enfermedad multifactorial, pero observen que hay involucrados no son 3 procesos en desarrollar el trastorno y en cada proceso una cadena de genes en secuencia involucrados, ¿no? Por ejemplo, una vía metabólica, ¿no? Características multifactoriales, la variación está causada por factores genéticos y ambientales, ¿no? O de estilo de vida. Por eso la relevancia, compañeros, compañeras, de prestarle atención al estilo de vida. Ya dijimos en clase previa, no recuerdo en cuál, el tema de la carga genética. Todos tenemos carga genética, o sea, todos tenemos factores de predisposición, ¿no? El punto es cómo está manejando yo mi vida, cómo es mi estilo de vida, qué factores ambientales estoy manejando, ¿no? De tal manera que a eso es lo que tenemos que darle más peso, mucho, pero mucho peso. No solo en nuestra propia vida, sino en la salud de sus futuros pacientes, ¿no? Darle mucho peso a esto. Porque todos vamos a tener predisposición genética a algo. Es obvio, ¿no? Características cuantitativas. Entonces, la herencia multifactorial se asocia con características cuantitativas que se miden sobre escala numérica continua. Entonces, ya hablamos de colesterol, color de piel, presión sanguínea, bueno. Malformaciones congénitas, entonces ya sabemos que son enfermedades que están presentes al nacimiento o poco después de nacer y lo que se sabe es que la mayoría de esas enfermedades congénitas son multifactoriales, pero recuerden que hay que la enfermedad multifactorial es de exclusión, hay que excluir que no sea por causa teratogénica, ambiental exclusivamente o por causa genética exclusivamente, ¿no?
Enfermedad multifactorial del adulto, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Enfermedad coronaria del corazón, potencial de infarto de miocardio causado por arteriosclerosis. El riesgo incrementa si hay más parientes afectados, si los parientes afectados son femeninos en lugar de masculinos y si la edad de manifestación es menor de 55 años. Entonces, si yo veo todo esto, que algunas de estas cosas están pasando en mi familia, pues yo comienzo a prestarle atención a mi estilo de vida, ¿no? A comer con inteligencia, hacer ejercicio, ¿no? Pero si vivo la vida loca, entonces pues, termino con un infarto prematuro, ¿no? Entonces, tenemos que descartar, pues, que no sea por una hipercolesterolemia familiar, que ya la hemos visto, pues, que se sabe que es autosómica dominante. Entonces, cuidemos, pues, la dieta rica en grasas saturadas, ¿no? Hagamos ejercicio, pilas con el fumar. Bueno, hipertensión, factor de riesgo para enfermedad de corazón, derrame y riñón. Los estudios muestran que el 20 al 40% de las variaciones de la presión sanguínea son genéticas. Es decir, 60 al 80% son ambientales. Ambientales como ingesta de sodio, poco ejercicio, estrés, obesidad, tabaquismo, todo, mire, puro estilo de vida. Mire, en hipertensión, la tasa de concordancia en gemelos es del 0,7 y en gemelos y en mellizos del 0,4. ¿No? De acuerdo. O sea, claramente hay factores genéticos, pero los factores ambientales juegan un peso pues notable. Por lo tanto, si vivo con inteligencia y calidad, ese tipo de cosas no las voy a sufrir. Cáncer de seno en mujeres americanas afecta al 12% que alcanzan 85 años. Si mujer tiene pariente de primer grado con cáncer de seno, el riesgo se dobla. El riesgo de repetición incrementa si la edad de la manifestación es temprana en el pariente afectado y si el cáncer es bilateral. Hay una forma autosómica dominante de cáncer de seno que se ha ligado a dos genes, el BRCA1 y el otro en el 17, creo que es el 17 el BRCA1 y el 13 es en el BRCA2, pero se han descubierto otros genes implicados, ¿no? Y aquí tenemos la ¿cómo es? La concordancia, 6% en gemelos y 3% en mellizos, ¿no? Entonces, yo hago este comentario. Hay un gen de predisposición, pues, o este gen, el BRCA1 o el 2, como ustedes ven, eh, eh, está predisponiendo al cáncer de seno, ¿no? Y hay gente que desde mi manera de ver, yo lo veo como un poquito extraño, que mujeres se quitan el seno que porque la hermana desarrolló cáncer de mama y se descubrió que tenía y que había mutación en el breast cancer, en el gen BRCA1. Y se quitan el seno y se ponen prótesis, ¿no? Como si con eso se garantizara que no fuera a desarrollar cáncer. Pero sí, hay gente que lo ha hecho, ¿no? E incluso lo consultan. Yo la verdad no entiendo esa propuesta, ¿no? O sea, la disminución es muy pequeña, porque claramente es mucho más un tema ambiental que genético. Cáncer colorectal. Uno en 20 americanos desarrollarán cáncer colorectal. Segundo, respecto a cáncer de pulmón, pues en cuanto a incidencia y prevalencia. Factores de riesgo son genéticos, ¿no? Y dieta rica en grasa, dieta pobre en fibra, muy típica en Estados Unidos, ¿no? Con la comida chatarra, ¿no? Diabetes, mayor causa de ceguera, enfermedad de corazón, falla renal, o sea, morbilidad.
dos tipos principales, la tipo 1 y la tipo 2. La 1 es la insulino dependiente, la 2 la no insulino dependiente. En la 1 hay una destrucción de una condición autoinmune. Hay una destrucción de células beta en páncreas que producen insulina a través de las células T, citotóxicas y la de los anticuerpos. Se manifiesta antes de 40 años de edad. La incidencia es más alta en la descendencia de padres diabéticos, ¿no? La incidencia es más alta. Y el riesgo de recurrencia, tasa de concordancia en gemelos es del 0,5 y recurrencia en hermanos es del 1 al 6%. ¿Sí ve? Aquí tenemos tipo 1. Concordancia del 0,35 al 0,5, ¿no? Y riesgo de recurrencia del 1 al 6%. O sea que, como ustedes ven, hay factores de predisposición genético, pero lo que más influye son los factores de ambientales. Y la diabetes tipo 2, 80-90% de todos los casos de diabetes no se observa comúnmente ni asociación con HLA ni con autoanticuerpos. El paciente tiene resistencia a la insulina o tiene una producción disminuida de insulina. Factores de riesgo, dieta rica en carbohidratos y también la obesidad. Y tipo 2, concordancia 0,9, riesgo de recurrencia en hermanos 10 al 15%. O sea, hay mayores factores de predisposición genética en tipo 2 que en tipo 1. Entonces, miren todo lo que se ha venido estudiando sobre la diabetes mellitus tipo 2. Miren los genes que se han encontrado, pues, contribuirían a la aparición de diabetes tipo 2. Todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? No vamos a entrar en detalles de esto, sino a que nos hagamos una idea general. Estos van a estar involucrados en algunos de estos tres procesos, ¿no? En insuficiencia de células B, beta, en deficiencia relativa de insulina, en resistencia a insulina, como lo vemos aquí, ¿no? Mírenlo. Entonces aquí vemos, tiene que ver con el proceso de resistencia a la insulina, ¿no? Este que vemos aquí. Disminuye la producción del receptor de insulina. Conexinas tiene que ver es constitución de células beta, que son estas, ¿no? Y de uno, pues como ustedes ven, tres procesos involucrados en el desarrollo de la diabetes. Claramente, si usted tiene golpeado alguno de estos genes, pues eso le va a dar predisposición a la diabetes, pero, hay muchos más factores ambientales, ¿no? Que tienen peso para que termine desarrollándose la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque esto es un tema multifactorial. Obesidad, índice de masa corporal más de 30, pues el índice de masa corporal es peso sobre la altura en metros al cuadrado. Obesidad, factor de riesgo crucial para enfermedad de corazón, derrame, diabetes tipo 2. En estudios de adopción, peso corporal de individuos adoptados correlacionan significativamente con el peso corporal de sus padres naturales. Estudios de mellizos y gemelos, concordancia mayor en gemelos que en mellizos. Hay pues factores de predisposición genética, pero lo que más peso tiene, muy seguramente, es el tema factor ambiental. Alzheimer, demencia progresiva, pérdida de memoria, formación de placas amiloides en cerebro. Individuos que tienen pariente de primer grado afectado presentan riesgo doble de desarrollar la enfermedad, ¿no? Mutaciones en cualquiera de los tres genes que afecta al depósito beta amiloide estarían involucradas, o sea, se sugieren estos tres, muy seguramente habrán más, pero aquí tenemos enfermedad de Alzheimer. Gemelos, concordancia del 40%, mellizos, concordancia del 10%. O sea, claramente estos estudios están demostrando que hay una predisposición genética, pero que hay factores ambientales involucrados. Alcoholismo, riesgo 3 a 5 veces más grande en individuos con padre alcohólico. En los estudios de adopción, la descendencia de padres no alcohólicos, cuando son criados por padres alcohólicos, no presentan riesgo incrementado. Claramente está insinuando factores genéticos, ¿cierto?
Y los estudios de concordancia pues lo muestran. Estudios de gemelos la concordancia es de más del 60% y la de los mellizos es del menos del 30%. Claramente nos indica pues factores de predisposición genética. Desórdenes psiquiátricos, esquizofrenia, ¿no? Entonces tenemos la esquizofrenia, el desorden afectivo polar, ¿no? Donde en la esquizofrenia tenemos 80% de concordancia en gemelos y 13% en mellizos. Y a ver, no, aquí no tengo el desorden afectivo polar, pero aparentemente hay un mucho mayor peso del factor genético. Como los factores ambientales juegan un rol tan importante, pues hay genes, ¿no?, que se han identificado que podrían estar involucrados en dar una mayor susceptibilidad a factores ambientales. Por ejemplo, mutación del factor 5 de Leiden da mayor susceptibilidad a coágulos sanguíneos cuando hay consumo de anticonceptivos y tabaquismo, ¿no? Glutatión transferasa GSTM1 da mayor susceptibilidad a cáncer de pulmón y tabaquismo. Mutación en epóxido hidrolasa, mayor susceptibilidad a cirrosis alcohólica, a síndrome de difenilhidrantoinato fetal. Mutación en RMA-AMP1, infecciones tuberculosas. CCR5, infecciones con VIH. Apolipoproteína E, Alzheimer. Entonces, ¿qué está sugiriendo esto? Bueno, que si yo tengo esta mutación, ¿no?, pues más torpe, disculpen la palabra, más torpe si me pongo a fumar, ¿no? Porque tengo susceptibilidad, ¿no? Porque tengo la mutación, ¿no? Ahora, si tengo esta y me da por tomar, pues quiere decir que mi vida es incoherente, es torpe. Bueno, esta era para mostrarles pues que el peso que tienen las enfermedades multifactoriales, ¿no? ¿No? Mire, todas estas son enfermedades multifactoriales. Y mire, número afectado en millones, mire. Y mire los gastos en billones de dólares. Mire esto, mire. ¿No? Por ejemplo, cardiovasculares, 300 billones de dólares. ¿No? Cáncer, 157. Alcoholismo, 185 billones. Cuando son cosas que se pueden solucionar por conciencia, por estilo de vida. La mayoría. Bueno, eso era todo. Estaré avisándoles cuando la próxima semana será el examen. En este transcurso de semana intentaré poner el taller para que lo hagan. No, la idea es que hagan el taller previo al examen. Cuídense mucho y nos vemos.